Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Hoy quiero compartirles una palabra que creo que es muy importante para que tengamos en cuenta todos en esta hora. Yo quiero invitarte a que vengas conmigo a la Biblia en el libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Y voy a leerte un versículo de la palabra de Dios, que es el versículo 4. El tema de hoy es un tema muy vigente para cada una de nuestras vidas. Podemos estar atravesándolo hoy o podemos atravesarlo en el futuro o lo hemos atravesado, pero hay una vigencia importantísima para que nosotros podamos aprender hoy. Porque mi función hoy pastoralmente es poder enseñar palabra de Dios para que podamos vivir vidas conforme al corazón de Dios. ¿De qué quiero compartirles hoy? Sobre los peligros del desánimo. Los peligros que podemos correr el riesgo si estamos desanimados en la vida. Números capítulo 21, versículo 4 dice lo siguiente. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Permítame orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra la podemos abrir con total libertad y ministrarla con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te ruego que prepares nuestra mente y prepares nuestro corazón para recibir todo aquello que viene de tu mismo trono. Señor, háblanos hoy. Háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. Yo te ruego en esta hora que si hay hermanos o hermanas que están pasando por problemas de desánimo, o aquellos que están siguiendo a través de las redes sociales, que también están desanimados, que hoy tu palabra sea el refrigerio para el alma. Que sea, Señor, la orientación que viene de tu misma presencia. Señor, dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer de nuevo este versículo y después téngalo presente porque vamos a hablar del contexto de este versículo. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y escuche bien esto, hablando del pueblo, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo de Dios estaba en plena marcha hacia la tierra prometida. Hay un peregrinar enorme que era muchos años por el desierto. Ahora, lo cierto es que previo a esto que acabamos de leer, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, venía de una gran victoria. Habían vencido a los cananeos, pero de pronto en esa marcha se empiezan a desanimar, ¿verdad? Y yo creo que esto muchas veces nos suele acontecer a nosotros también en el peregrinar de nuestra vida. Hay momentos, hay situaciones que podemos pasar por desánimo por diferentes razones. Por ejemplo, una de las razones que no logramos el resultado esperado después de tanto esfuerzo que pusimos en lograr algo y eso nos desanima. O cuando los objetivos que nos habíamos trazado a principio de año, vemos que está llegando fin de año y no lo estamos logrando y ni siquiera lo vamos a lograr. Obviamente también eso nos desanima. O nos fallaron las personas en las cuales más confiábamos y de pronto nos dimos cuenta que nos fallaron de una manera terrible y esto lastima el corazón y nos desanima. O teníamos expectativa que nos iba a ir muy bien en un negocio, en un microemprendimiento, en algo que queríamos hacer para crecer en nuestra economía, pero no fue así y eso nos desanima. O nos esforzamos por mejorar la relación familiar que estaba media quebrada y en lugar de mejorar cada vez está peor. Entonces tanto esfuerzo invertido nos desanima porque no vemos resultados. O trabajamos sirviendo al Señor y por más que nos esforzamos, parece que todo es en vano, que no logramos ver ningún tipo de resultado o por lo menos los resultados que esperábamos.
Y podemos seguir agregando cantidad de situaciones que pueden llegar a desanimarnos porque no estamos logrando o no estamos obteniendo aquello que queríamos, ¿verdad? Ahora, la palabra desánimo en el sentido bíblico significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Esa es la idea. Es una pérdida de energía, es falta de energía. Inclusive es una falta de interés. Estamos desanimados y perdimos el interés para salir adelante o ir para el frente. Es como que hay una especie de tristeza persistente, como tenemos la sensación de un vacío interior, no tenemos ganas absolutamente de nada. Es una falta de esperanza, es como que no vale la pena ya esforzarnos, no vale la pena hacer lo que estábamos haciendo. Ahora hay algunas palabras que están relacionadas al desánimo, por ejemplo, desfallecer, desmayar, flaquear, decaer, rendirse, agotarse, marchitarse, estar flojo, apagarse. Es decir, son medios sinónimos o de la misma familia de palabras que están revelando lo mismo, que estamos absolutamente desanimados. Ahora, cuando uno está desanimado en la vida, ¿sabe? Podemos perder el equilibrio. ¿Qué equilibrio? El equilibrio racional. Perdemos mucho el equilibrio de la capacidad de la reflexión. Podemos perder el equilibrio emocional. Nuestros sentimientos están todos revueltos y no sabemos bien qué nos está pasando. Pero también podemos perder nuestro equilibrio espiritual. Y cuando uno pierde el equilibrio, es decir, cuando está desequilibrado en alguna de estas áreas, obviamente puede hacer cosas o decir cosas que pueden ser peligrosas para nuestra propia vida, ¿verdad? El gran predicador Billy Graham dijo que el desánimo se contrapone a la fe. Él llega a decir que es el arma más poderosa que tiene Satanás para destruir tu fe. Es como una especie de anestesia para robarte la fe sin que te des cuenta. Ahora, yo evaluando un poquito y analizando un poquitito el contexto de este pasaje que hemos leído y algunos más, me pregunto en qué podemos errar, en qué nos podemos equivocar si estamos desanimados. Y encontré algunos hechos históricos que me revelan y se los quiero compartir a ustedes para abrir nuestros ojos espirituales, abrir nuestros ojos físicos también en cuanto a decir, no, esto no quiero que me acontezca, no quiero que los peligros del desánimo estén tocando mi vida. ¿En qué cosas podemos errar cuando estamos desanimados? Primero, podemos orar equivocadamente. Se lo repito. Cuando alguien está desanimado, corre el riesgo y corre el peligro de orar errado. Está Moisés aquí en el capítulo 11 del libro de Números, del 1 al 15, llevando al pueblo hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y lo único que hacía el pueblo era quejarse. Se quejaban absolutamente de todo. Se quejaban del maná, cuando realmente recibieron el maná como un milagro sobrenatural tremendo de parte de Dios. No tenían nada para comer, querían comer, y entonces Dios todos los días le enviaba el maná para alimentar el pueblo. Y esto que era un milagro, esto que era algo maravilloso, tremendo, se transformó en un motivo de queja para el pueblo de Israel. Se quejaban por el maná porque querían carne. Ya no alcanza con el maná, queremos carne. Y de pronto empiezan a añorar lo que tenían en Egipto. Y añoraban el pescado, la cebolla, el ajo que teníamos en Egipto. Pero no se daban cuenta que en Egipto estaban esclavos. En Egipto eran torturados, pero ellos estaban pensando, pero en Egipto teníamos pescado, en Egipto teníamos cebolla, en Egipto teníamos pepino, en Egipto teníamos ajo. Llegaba tal al punto de la queja del pueblo que dice la palabra en este contexto que lloraban en la puerta de las tiendas. Hasta nos suena medio ridículo, ¿verdad?
Reciben maná de parte de Dios, un alimento sobrenatural, y porque no había carne, primero tienen añoranzas del tiempo de esclavitud y quieren volver al tiempo de esclavitud siempre y cuando les den pescado, ajo y cebolla y pepino, cuando en realidad ahí estaban siendo torturados. Se ponen a llorar delante de sus tiendas porque no tienen carne para comer. Uno dice, pero wow, muchachos, ¿qué les pasa? Qué ridículo. ¿Qué generó esto en Moisés? Desánimo. Desánimo. Y en medio del desánimo hace una oración. Déjeme leerle esa oración rápidamente. Moisés le dice a Dios, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y escuche ahora. Y si este es el trato que vas a darme, presta atención. Me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. ¿Qué está diciendo Moisés acá? En su oración, Señor, mátame, no vale la pena más vivir, sácame de esta desgracia. ¿Está orando en función del propósito de Dios? ¿Está orando en función del proyecto que Dios tenía para con Moisés? No, está orando en forma absolutamente equivocada, fruto y producto de que Moisés está totalmente desanimado por las quejas del pueblo. Le pasó algo parecido al profeta Elías. Allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Elías había enfrentado 450 profetas de Baal, profetas que venían para corromper la fe del pueblo de Dios y adorar a Baal. Y él derrotó a los 400 profetas de Baal. Pero ¿qué aconteció? La reina Jezabel, que fue quien introdujo a los profetas de Baal y la adoración de Baal dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, cuando se enteró que había vencido a los 400 profetas de Baal, lo amenazó de muerte a Elías. Y Elías, desesperado, sale huyendo. Se va corriendo para el desierto. Y cuando está allí en el desierto encuentra un arbusto, se sienta debajo del arbusto, totalmente desanimado, y hace esta oración. Escuche bien. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Quítame la vida. ¿Qué está orando? Mire si Dios le dice, bueno, está bien, voy a responder tu oración. Imagínese. Cuando uno está desanimado, corre el riesgo de orar en forma equivocada. Y eso es un peligro. No sea cosa que Dios diga, bueno, está bien, ya que lo pediste, te lo voy a dar. ¿Sabe? En el desánimo podemos orar por cosas que están fuera de la voluntad de Dios y del proyecto de Dios para nuestras vidas. Primer peligro. Segundo, podemos hablar equivocadamente cuando estamos desanimados. Estaba el pueblo de Dios en el desierto y dice que en el camino, ¿no?, se fueron desanimando, pero ¿cuál fue lo grave de todo esto? Dice el versículo siguiente, hablaron contra Dios y contra Moisés. En ese desánimo hablaron contra el siervo de Dios que era Moisés y no se conformaron con eso, sino que hablaron también contra Dios. Y Dios se enojó en esa circunstancia, envió serpientes para que picaran a aquellos que estaban haciendo esto, serpientes venenosas para que los mordiera. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno está en un estado de desánimo y usted sabe reconocerlo porque se da cuenta que no hay energía, que no hay ganas, que está medio entristecido, etcétera, etcétera. Tenga mucho cuidado con las cosas que decimos.
porque después por ahí nos arrepentimos, pero puede llegar a ser tarde. Puede llegar a ser tarde. Por lo tanto, uno de los errores que se puede cometer es hablar equivocadamente cuando estamos desanimados. En tercer lugar, podemos ver las cosas erradas, en forma errada, cuando estamos desanimados. De pronto Moisés está llegando cerca de la tierra prometida, pero quiere saber cómo es. Entonces manda a 12 espías para que puedan ver cómo es la tierra, de cuáles son las características de la tierra prometida de parte del Señor. Entonces manda a 12 espías. Cuando regresan, 2 de los espías, Josué y Caleb, dicen: wow, es una tierra fantástica, es maravillosa, los frutos son enormes, la verdad que es una tierra linda para vivir, fluye leche y miel, dicen ellos, ¿verdad? Así que Dios nos ha prometido que nos va a dar y nosotros nos los vamos a comer como pan a estos y vamos a conquistar y va a ser nuestro territorio, dicen Josué y Caleb. Pero aparecen los otros 10 espías. Y los 10 espías cuando tienen que dar el informe, dan un informe fruto de su desánimo y dicen: sí, no, está bien, es verdad, es una tierra que fluye leche y miel, son grandes los frutos, etc. Pero ahí están los hijos de Anac, que son gigantes. Nosotros nos vemos frente a ellos como si fuéramos langostas. No vamos a poder conquistar esa tierra. Claro, estaban mirando errado, no estaban viendo la promesa de Dios. Dios les había prometido que esa tierra era para ellos. Dios les había prometido la victoria frente a todo lo que iban a estar enfrentando, pero no lo estaban viendo. El desánimo les nubló la vista. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. El desánimo puede hacer que te rindas antes de luchar. Y de pronto tenés que luchar y trabajar y esforzarte para mejorar una situación familiar, pero el desánimo va a hacer que digas: no vale la pena. No vale la pena hacer absolutamente nada para restaurar o reconstruir la familia, mi relación con mis hijos o con mi esposa o con mi esposo. No vale la pena esforzarme un poco más para lograr algo mejor en mi trabajo y vivir más dignamente. No vale la pena. Cuando el que está desanimado, mi querido, pierde la visión de las promesas de Dios. La fe se empieza a debilitar, la confianza en Dios se empieza a debilitar. El desánimo abre la puerta a la duda, al miedo, a la incredulidad. ¿Sabe? El desánimo potencia el conflicto y minimiza las oportunidades que Dios te da para poder vencer frente a la situación compleja que te toca vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, uno de los peligros que podemos correr cuando estamos desanimados, ¿qué es? Es ver las cosas de una forma errada e incorrecta. Pero también podemos hacer cosas erradas. No solamente ver lo errado, sino hacer cosas erradas. Como les dije, Moisés estaba bastante desanimado también por la actitud del pueblo, los reclamos, la queja constante, y el pueblo en un momento se quejaba porque no tenía agua. Y cuando no tenía agua dice: ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para que muramos todos en el desierto? Queja. Entonces Moisés, cansado y desanimado, va y ora al Señor y dice: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Siguen quejándose, ya me tienen harto. ¿Qué hago? Y Dios le dice: anda y decile a esa roca, ordenale que dé agua. Agarra tu vara y vas y le ordenas que te dé agua. Entonces Moisés, en ese acto de desanimado, pero toma lo que Dios le dice, se pone frente a la roca delante del pueblo y en lugar de hablarle, en lugar de ordenarle como Dios le había dicho, agarró la vara y le pegó 2 varazos a la roca y dice: sí, salió agua en abundancia. Pero Dios le dijo: por esto que hiciste, esta desobediencia, no vas a entrar en la tierra prometida. Note esto: el desánimo lo llevó a hacer cosas tan peligrosas que se perdió la bendición de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué?
Porque un desánimo puede llevarnos a hacer cosas que están erradas y equivocadas. Podemos desarrollar también un espíritu crítico, ¿no? Cuando estamos desanimados nos pasamos murmurando, derrotistas, todo parece que estuviera mal. Entonces la pregunta es, y voy a ser bien concreto y breve, ¿cómo podemos vencer el desánimo? Porque si tiene peligros para nuestra vida, ¿cómo lo podemos vencer? Te voy a dar 2 o 3 principios importantes. Primero, tenemos que aprender a detectar la verdadera razón por la cual estamos desanimados. El salmista en el Salmo 42, versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y lo repite luego en el versículo 11 también del Salmo 42. A veces estamos desanimados y no sabemos bien cuál es la razón. Hoy me levanté medio depre y estoy medio ahí flojito. ¿Pero por qué? Y no sé. No sé. ¿Nunca le pasó? Sí, ¿verdad? No sabemos por qué, pero ahí estamos. O de pronto veníamos alegres, veníamos felices y ¡pum! ¡Pum! Se cayó todo. Cara de ni me hables, no tengo energía, no tengo fuerza, me quiero ir a tirar a la cama. La primera cosa que tenemos que hacer para poder resolver y vencer el desánimo es detectar cuál es la verdadera razón por la cual estamos desanimados. El salmista le dice, se está preguntando, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás desanimado? Le dice al alma. ¿Por qué? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Se está diciendo él mismo. A veces puede ser un problema en la familia, a veces puede ser un problema en el trabajo, a veces puede ser un problema de sentimientos del corazón, pero sí es importante que podamos detectar cuál es la razón por la cual yo me estoy sintiendo desanimado, porque allí es donde puedo combatir y vencer ese desánimo. Lo segundo, busca buena compañía. Busca una buena compañía, alguien que sea maduro, alguien que sea espiritual, alguien que realmente te pueda ayudar. Busca a alguien, no te quedes solo con eso. La Biblia dice que los cristianos, escuche bien, estamos para amonestar a los ociosos, animar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser paciente con todos. Primera Tesalonicenses 5:14. Una de las funciones del cristiano, ¿cuál es? Animar a los de poco ánimo. Por lo tanto, estás desanimado, busca a alguien, busca una cobertura, un buen amigo que te va a animar, que te sostenga, que te escuche. Nada mejor que palabras de ánimo y palabras de aliento para restaurar y comenzar un proceso de recuperación del ánimo. Por lo tanto, primero detectar la razón de tu desánimo, pero en segundo lugar, busca una buena compañía, alguien confiable, que puedas abrir tu corazón y que te puedas recibir consejos de él. En tercer lugar, no te dejes dominar por el desánimo. Y esto tiene que ser una decisión. Nunca le des la autoridad al desánimo para que dirija y para que controle tu vida. Necesitas decirle a tu corazón, necesitas decirle a tu alma, a tus emociones, que no te vas a dejar dominar. No le vas a permitir que te hunda, que esta emoción de desánimo no te va a hundir. Y se lo tenés que decir a tu vida misma. El salmista conocía bien lo que era el desánimo, pero en lugar de rendirse, lo que hizo fue hablarle a su alma y le dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y luego le da una tremenda respuesta a él mismo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Se está diciendo a sí mismo: es tiempo de remover la cabeza y decir: no me vas a ganar desánimo, no te vas a apoderar de mí. Mándale un mensaje a tu propia vida, a tu propio ser, que es tiempo de levantarse, es tiempo de sacudir la cabeza, es tiempo de decir al desánimo: no tenés más lugar en mi vida, porque aún tengo para alabar al Señor, que es mi salvación y que es mi Dios.
¿Sabe? En cuarto lugar, tenemos que aprender también a utilizar los recursos que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son estos, pastor? Los que usted ya conoce, pero se los cito. En primer lugar, la palabra de Dios. Hay más de 3,000 promesas de Dios para nuestra vida. Hay una promesa o varias para cada situación, cada circunstancia, para cada área de tu vida. Cualquier situación que estés atravesando, hay promesa de parte del Señor. Cualquier dificultad que estés atravesando, hay promesa de parte de Dios dentro de estas 3,000 promesas. Por lo tanto, el primer recurso que tenés, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Estoy desanimado por mi vida familiar, por ejemplo, por mi situación familiar. ¿Hay promesa de bendecir la familia. Y algo que es muy importante, cuando Dios te promete algo, Dios lo cumple, porque Él no es hombre para mentir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que Dios dice, Dios lo hará. Por lo tanto, un recurso importantísimo que tenés para vencer el desánimo es la palabra de Dios con sus promesas. En segundo lugar, la oración. Ese tiempo de tener comunión con Dios. Reforzar tu intimidad con el Señor. Dedícale 5 minutos por día en tu oración solamente para agradecerle al Señor. No le pidas absolutamente nada allí, porque la gratitud restaura el gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Por lo tanto, la oración es importantísimo como recurso que Dios te da. En tercer lugar, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía siempre a toda verdad. Es el que nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos reviste de poder. Imagínese, ¿cuánto puede un desánimo enfrentar al Espíritu Santo? No tiene chance. Cuando usted está viviendo una vida llena del Espíritu Santo de Dios, el desánimo tiene que huir de usted. ¿Qué más, pastor? La alabanza, otro recurso que Dios te ha dado. Alabar al Señor no importa cómo te sientas, en todo tiempo y en todo momento. Exaltar su nombre, alabarlo por su amor, alabarlo por su perdón, por su bondad, alabar al Señor por su ayuda. Cuando uno tiene un espíritu de alabanza, mi querido, el desánimo empieza a desaparecer. Alegrate en el Señor. A mí me encanta el profeta Habacuc, cuando dice, aunque todo esté mal, la higuera no florezca, no haya animales en el redil, cuando sea todo un desastre, yo igual, dice, me alegro en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es mi libertador, es mi fortaleza, hace mis pies como cierva y me lleva por las alturas. Alégrate en el Señor. Entonces no va a haber lugar para el desánimo. ¿Qué más, pastor? La iglesia. Otro recurso que Dios te ha dado. Hermanos y hermanas que te ayudan en medio de la situación de desánimo que estás atravesando. ¿Sabe? El desánimo tiene una virtud, y la virtud que tiene es que te aísla, te aleja, te aísla de la iglesia y del apoyo espiritual. Cuando uno está desanimado hay una tendencia a aislarse. Ahora imagínese, en carbones encendidos usted aparta un carbón y lo pone solo allí aislado. Tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Usted necesita ponerlo nuevamente junto con los otros carbones encendidos para que se mantenga vivo. Bueno, lo mismo acontece. Cuando estás desanimado, mi querido, la iglesia es fundamental, importante para recibir ayuda. Fíjese, Elías en su desánimo se apartó, se aisló. ¿Y qué quería? La muerte. Oró para morir. No había nadie en ese momento para cubrirlo, para protegerlo. Pero dice la Biblia, mejores son 2 que 1, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Busca a alguien maduro, espiritual. Busca a alguien que podás confiar, un grupo de oración, un grupo de intercesión, una célula espiritual que te pueda dar cobertura, porque una carga compartida se hace mucho más liviana para poder llevar.
El desánimo es algo que nos puede tocar y sumergirnos en cualquier momento, pero no necesitamos permanecer desanimados en la vida. Todo lo contrario. Dios nos da todos los recursos necesarios para poder vencerlo. Por eso, nunca permitas que el desánimo te impida disfrutar la vida abundante que Jesús te ha dado.